Viernes 5 de abril de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 23. Registro digital, 202-8508. Tipo, aislada. Aclaración del informe justificado en amparo indirecto. Si de la misma se desprenden actos diversos pero relacionados con el originalmente reclamado, consistentes en determinaciones emitidas por la autoridad responsable después de juicio, que no formen parte de la ejecución del fallo, por ende impugnables en amparo indirecto, la persona juzgadora debe dar vista al quejoso con la aclaración y prevenirlo para que manifieste si desea ampliar la demanda. Hechos. Una persona presentó demanda de amparo indirecto y señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito por el que se solicitó la actualización a la planilla de liquidación de un laudo. La persona juzgadora sobreseyó en el juicio ante la inexistencia del acto reclamado, porque al rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó haber dado contestación. No obstante, dejó de considerar que por diverso oficio ésta aclaró dicho informe, en el que pretendió justificar la negativa de actualizar la planilla de liquidación solicitada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si de la aclaración del informe justificado en el juicio de amparo indirecto se desprenden actos diversos pero relacionados con el originalmente reclamado y, por ende, impugnables también en esa vía, la persona juzgadora debe dar vista a la quejosa y prevenirla para que manifieste si desea ampliar su demanda. Justificación. Cuando en la demanda de amparo se alega violación al derecho de petición y se reclama una omisión de la autoridad responsable en términos del artículo 8. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque la responsable informa que ya dio respuesta a la petición formulada, el quejoso puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto. Ahora. Positivo. Con base en lo anterior, cuando la quejosa actora en el juicio laboral considera como derechos fundamentales vulnerados los reconocidos en los artículos 1 y 17 constitucionales, ante la demora en resolver la actualización de la planilla de liquidación, lo que trae como consecuencia la dilación total del proceso para iniciar, en su momento, concluir la etapa de ejecución del laudo, si la autoridad responsable aclara su informe justificado, el Tribunal de Amparo no tiene que limitarse a atender lo formal, sino que debe buscar el fondo material y determinar si solo es una aclaración del informe rendido, o de su contenido se advierte que se trata de un nuevo acto jurisdiccional que contiene un pronunciamiento en el que aquella se posiciona y justifica una negativa expresa a la solicitud de la actora de actualizar la planilla de liquidación, al tratarse de una resolución ordinaria dictada en el juicio de origen después de dictado el laudo y previamente al procedimiento de su ejecución, sin existir medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer en contra de esa negativa, por lo que válidamente pueden controvertirse en ampliación de demanda y analizarse las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa ese nuevo acto, como parte de la litis constitucional, bajo los principios de concentración y economía procesal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 2 de 23. Registro digital, 202-8509. Tipo, aislada. Acto de particular equiparable a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo constituye la expedición del reglamento para un refugio de personas víctimas de violación a derechos humanos por una empresa de seguridad privada, con motivo del contrato celebrado con la Secretaría de Gobernación por el que se subroga en su obligación de garantizarles protección. Hechos. La persona quejosa, resguardada en un refugio a cargo de la Secretaría de Gobernación, instalado como consecuencia de una condena internacional por violación a sus derechos humanos, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la expedición de un reglamento por la empresa de seguridad privada contratada para ese lugar. Se le concedió la protección constitucional, al no superar el acto reclamado el test de proporcionalidad. En el recurso de revisión, dicha persona moral refirió que el juez de distrito indebidamente le atribuyó la calidad de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando una empresa de seguridad privada, con motivo de un contrato de prestación de servicios de protección y seguridad, se subroga en la obligación de la Secretaría de Gobernación de garantizar la protección de personas víctimas de violación a derechos humanos, para lo cual emite un reglamento del refugio donde éstas se encuentran. Dicho acto es equiparable a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que a un particular se le considere autoridad para efectos del juicio de amparo debe reunir las características siguientes. 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Por tanto, si derivado de su obligación de prestar y garantizar los servicios de protección a personas víctimas de violación a derechos humanos, en cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las reglas de operación del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación celebra un contrato con una empresa de seguridad privada en esa materia. El actuar de ésta al emitir el reglamento del refugio donde aquellas se encuentran, es equivalente al de una autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que se subroga en la obligación de dicha dependencia. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 3 de 23. Registro Digital, 202-8510. Tipo, aislada. Acumulación de juicios de amparo indirecto. Procede cuando la misma persona quejosa en uno reclama las reformas a diversos artículos de una ley y en el otro las relativas a su reglamento, si éstas tienen como propósito armonizar aquellas. Hechos. Una persona moral reclamó en el juicio de amparo indirecto el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. La persona juzgadora advirtió que, previamente, aquella promovió un diverso juicio contra las reformas y adiciones a la ley referida, por tanto, estimó que los juicios de amparo debían acumularse, por existir identidad en los conceptos de violación, y ordenó su remisión al órgano jurisdiccional que conoció el primero, quien adoptó una postura contraria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la acumulación de juicios de amparo indirecto radicados en diferentes juzgados de distrito, cuando la misma persona quejosa, en uno reclama las reformas a diversos artículos de una ley, en el otro, las relativas a su reglamento, si éstas tienen como propósito armonizar aquellas. Justificación. Conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente, la figura de la acumulación de juicios se actualiza cuando, 1. Se trate de juicios de amparo indirecto, 2. El órgano jurisdiccional tenga competencia para conocer de ellos, 3. Existe identidad de, cuando menos, dos de los tres elementos siguientes, y, parte quejosa, 2. Autoridad responsable o 3. Acto reclamado, y 4. Haya compatibilidad y conexidad. En los actos reclamados. En el caso se actualizan dichos requisitos, sobre todo porque existe una vinculación estrecha entre los actos reclamados que justifica su resolución en una misma sentencia, pues lo que se decida respecto de la ley impactará necesariamente en su reglamentación, en atención al principio de subordinación jerárquica. Former Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 4 de 23. Registro Digital, 202-8520. Tipo, aislada. Daños y perjuicios derivados de la suspensión en el amparo. Tienen naturaleza distinta a la cantidad líquida a que por concepto de rentas vencidas fue condenada la persona demandada en un juicio de terminación de contrato de arrendamiento. Hechos. La persona quejosa en su carácter de tercera extraña, promovió amparo indirecto contra lo actuado en un juicio de terminación de contrato de arrendamiento y la orden de lanzamiento del inmueble controvertido. Se concedió la suspensión definitiva y se fijó garantía para que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y la autoridad responsable se abstuviera de ejecutar la orden de lanzamiento, así como de poner en posesión de dicho bien a persona distinta. No obstante, se sobreseyó en el juicio. La parte tercera interesada promovió incidente de reclamación de daños y perjuicios derivados de la suspensión del acto reclamado. La persona juzgadora determinó que no se acreditó daño a la promovente, pero se actualizó un perjuicio al demostrar que se le privó de la ganancia lícita de arrendar el inmueble controvertido,
por lo que hizo efectiva la garantía fijada por el monto mediante el cual se garantizó la suspensión definitiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los daños y perjuicios derivados de la suspensión en el amparo tienen naturaleza distinta a la cantidad líquida a que por concepto de rentas vencidas fue condenada la persona demandada en un juicio de terminación de contrato de arrendamiento. Justificación. La suspensión en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surte efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. En ese sentido, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado. Ahora bien, los daños y perjuicios que derivan de la suspensión son de naturaleza distinta a la cantidad líquida a que por concepto de rentas vencidas fue condenada la persona demandada en un juicio de terminación de contrato de arrendamiento, toda vez que la caución tiene por objeto proteger los eventuales daños y perjuicios ocasionados por impedir la ejecución del acto reclamado en el lapso que tardó la resolución del amparo. Por tanto, la condena en cantidad líquida no puede sustituir el pago de la garantía fijada con motivo de la suspensión, pues no garantiza el cumplimiento de la condena pronunciada en sentencia definitiva, sino la pérdida del poder adquisitivo de dicha cantidad y las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo de resolución del juicio constitucional. En consecuencia, la persona quejosa no puede quedar liberada del pago de los daños y perjuicios, al no haber sido parte demandada en el juicio de origen. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 23. Registro Digital, 202-8525. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Su presentación con firma en copia simple es subsanable, si la voluntad de accionar la instancia constitucional se verifica al desahogarse una prevención por diversa irregularidad y, por tanto, procede requerir a la persona quejosa para que la exhiba con firma autógrafa. Hechos. Las personas quejosas presentaron su demanda de amparo indirecto con firmas en copia simple, no obstante, al radicarla la persona juzgadora inobservó esa circunstancia y previno a las promoventes para que exhibieran un documento. Al desahogar la prevención se tuvo por recibido el ocurso y se certificó que el escrito inicial de demanda tenía firmas en copia simple y, por tanto, se desechó por carecer de voluntad para promover el juicio. Al interponer el recurso de queja contra esa resolución se anexó el escrito inicial de demanda que contiene las firmas autógrafas, así como el sello del mismo día y hora de su presentación, acuse de recibo, el cual por error no se depositó en el buzón judicial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación de la demanda de amparo indirecto con firma en copia simple es subsanable, si la voluntad de accionar la instancia constitucional se verifica al desahogarse una prevención por una diversa irregularidad y, por tanto, procede requerir a la persona quejosa para que la exhiba con la firma autógrafa. Justificación. La causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos sexto, 21, segundo párrafo y 108, fracción y, todos de la ley de amparo, solo se actualiza cuando no existe indicio que genere presunción de la existencia de la voluntad de promover el amparo, lo que podría acontecer cuando no tenga firma o huella alguna. En ese sentido, atendiendo al principio de prevalencia del derecho sustancial contenido en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 114, fracción, de la Ley de Amparo, la persona juzgadora puede prevenir a la promovente para que, ante cualquier indicio de que sí existe su voluntad de promover amparo a pesar de la copia simple de las firmas, la requiera para que exhiba el escrito inicial en original con las firmas autógrafas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 6 de 23. Registro Digital, 202-8526. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Su presentación por el abogado patrono de la persona quejosa, amerita prevención para que acredite ser su representante legal o apoderado, legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. El abogado patrono promovió juicio de amparo en representación de la persona quejosa. La persona juzgadora lo previno para que precisara el acto reclamado diversa irregularidad advertida,
y al desahogar dicha prevención determinó desechar la demanda por no seguir la acción constitucional a instancia de parte agraviada y por la falta de un agravio personal y directo en su representación, conforme a la tesis de jurisprudencia PC 7. J/1C, décima, del otrora Pleno del Séptimo Circuito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación de la demanda de amparo indirecto por el abogado patrono de la persona quejosa amerita prevención para que acredite ser su representante legal o apoderado. Justificación. La actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso sexto, amos de la ley de amparo, por no cumplir con el principio de instancia de parte agraviada y la falta de un agravio personal y directo en representación, debe ser manifiesta e indudable, lo que no se actualiza cuando el juicio de amparo lo promueve el abogado patrono de la persona quejosa, en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien conforme a la referida tesis de jurisprudencia PC 7. J/1C, décima, carece de facultades para promover amparo directo a nombre del quejoso, porque en aplicación del principio pro persona y conforme a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la persona juzgadora debe atender al análisis oficioso de la personalidad, privilegiando los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, previniendo al promovente para que exhiba documento con él que acredite que al presentar la demanda contaba con el carácter de representante legal o apoderado de la persona quejosa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 23. Registro Digital, 202-8532. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto contra una orden de aprehensión, detención /diagonal o presentación. No se actualiza de forma manifiesta e indudable por tratarse de un acto futuro e incierto, cuando de los hechos narrados en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierten los elementos necesarios para estimar la posible afectación a la libertad personal del quejoso. Hechos. En el auto recurrido en queja se desechó de plano la demanda de amparo promovida contra una orden de aprehensión, detención /diagonal o presentación, al considerarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de la fracción 23 del artículo 61, en relación con el diverso quinto, fracción, párrafo primero interpretado en sentido contrario, amos de la ley de amparo, al estimar que los actos reclamados no producen una afectación actual, real y directa en la esfera jurídica de la persona quejosa, al ser futuros e inciertos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que la causal de improcedencia relacionada con la afectación actual, real y directa en la esfera jurídica del promovente, se vincula con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame una orden de aprehensión, detención /diagonal o presentación y de los hechos narrados en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierten los elementos necesarios para estimar la posible afectación a la libertad personal del quejoso. No se actualiza de forma manifiesta e indudable su improcedencia, relativa a que se trata de un acto futuro e incierto. Justificación. Lo anterior, toda vez que debe partirse de lo manifestado en la demanda bajo protesta de decir verdad, y si en esta se advierte que existe una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso libertad deambulatoria, para ese momento no puede afirmarse que se trate de un acto futuro e incierto, que no llegará a verificarse. Por ese motivo, la existencia o no del acto reclamado consistente en un acto privativo de la libertad debe verificarse a partir de los informes que rindan las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado, y no de la interpretación de lo que se sostiene en la demanda. Además, así se otorgará a la persona quejosa la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar la afectación que reclama. De lo contrario, se le privaría de instar la acción constitucional contra un acto que estima le causa perjuicio. De ahí que cuando se reclama en el juicio de amparo un acto privativo de la libertad y en el escrito inicial existe información suficiente para justificar que el reclamo no se sustenta en un hecho hipotético, no se actualiza de forma manifiesta e indudable su improcedencia por estar frente a un acto futuro e incierto, por lo que debe admitirse la demanda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 8 de 23.
Registro digital 202-8533. Tipo: aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. No se actualiza de forma notoria y manifiesta cuando se reclama al Congreso del Estado de Quintana Roo el proceso de elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de dicha entidad, CAVECROO. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 92 y 93 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y del proceso de selección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de esa entidad, CAVECROO. El juez de distrito desechó la demanda al estimar actualizada de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 7, de la Ley de Amparo, porque dicho proceso constituye una facultad discrecional conferida al Congreso de esa entidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia referida cuando se reclama el proceso de elección del titular de la CAVECROO. Justificación. Conforme a lo sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 25/2021, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1A/J, 32/2021, 11ª, de rubro, juicio de amparo indirecto. Procede cuando se impugnan ciertos actos intralegislativos como la imposición de una votación por cédula secreta y la ejecución de dicha votación para desechar un dictamen de reforma a una constitución local, pues no se actualiza la razón de improcedencia relativa a la injusticiabilidad de los actos reclamados. La improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se impugnan actos legislativos depende de que la Constitución federal o estatal establezca ciertas facultades y decisiones de forma exclusiva al Congreso correspondiente. En ese contexto, cuando se reclama el proceso de elección de la persona titular de la CAVECROO, no se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción 7 del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que, prima facie, no deriva de una facultad exclusiva conferida por la Constitución local al Poder Legislativo de dicha entidad, sino del artículo 92 de la ley referida. Lo anterior no implica que para la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia mencionada sea necesario que se establezca en la Constitución local como frase sacramental que los actos emitidos por el Congreso estatal y órganos correspondientes, respecto al proceso de elección señalado, constituyan una facultad soberana o discrecional, pero sí conlleva que cuando menos estén regulados como una facultad genérica del Poder Legislativo, lo que no puede determinarse mediante un análisis preliminar en el auto de radicación de la demanda de amparo. Former Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 9/23. Registro digital 202-8538. Tipo: jurisprudencia. Juicio de amparo directo. Es improcedente contra la resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar la vía procesal que procede contra la resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal. Mientras que uno determinó que la vía indirecta era la procedente, ya que lo reclamado no tiene naturaleza de una sentencia definitiva que hubiere decidido el juicio en lo principal, que hubiere puesto fin al juicio, o bien, que sin decidirlo en lo principal lo hubiere dado por concluido. El otro procedió a su estudio y declaró insubsistente lo actuado en la vía indirecta. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra la resolución de segunda instancia que confirma un auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal, es improcedente el amparo directo. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 170, fracción, de la Ley de Amparo, y 319, 327 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acorde con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cierre de etapas del sistema penal acusatorio, contra la resolución de segunda instancia que confirma un auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal, es improcedente la vía procesal directa, al no tratarse de una sentencia definitiva ni de una resolución que pone fin al juicio, es decir, no pone fin a la instancia planteada por el Ministerio Público, quien podrá continuar con la investigación, en su caso, formular una nueva imputación.
Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 23. Registro Digital, 202-8539. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición. Debe tenerse por presuntivamente cierto el acto reclamado ante la negativa de la autoridad responsable de recibir el escrito a la persona quejosa y la omisión de rendir su informe justificado. Hechos: una persona promovió juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la omisión de la autoridad responsable de responder la solicitud de que le informara por escrito los motivos del rechazo de la importación de un vehículo de su propiedad. Sin embargo, de la demanda se advierte que la autoridad responsable se negó a recibir su escrito, además de que omitió rendir su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a pesar de estar legalmente notificada, conforme al diverso 28, fracción y párrafo segundo, de dicha ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la negativa de la autoridad responsable de recibir la petición de la persona quejosa y su omisión de rendir el informe justificado, debe tenerse por presuntivamente cierto el acto reclamado. Justificación. Lo anterior parte de un hecho que sirve de antecedente, así como de un razonamiento y un hecho que se presume, en tanto que las presunciones juris et de jure no admiten prueba en contrario, porque no constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho considerándolo verdadero. Así, el hecho presumido se tendrá por cierto cuando se acredite el que le sirve de antecedente. El acto reclamado a la autoridad responsable omisa no deriva de alguna obligación que la persona quejosa tuviere que justificar indefectiblemente en el juicio de amparo, sino de que aquella se abstuvo de recibir el escrito y dar respuesta en breve término y de manera congruente con la petición que se le formuló, porque el derecho de petición no puede traducirse únicamente en que la autoridad responsable conteste la solicitud que se le formula, sino que se integra por varias etapas. La primera consiste en que la autoridad a la que se dirige el escrito respectivo lo reciba. La segunda es la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, y la tercera que se dé a conocer dicha resolución a la parte interesada, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 8 constitucional. Segundo Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 11 de 23. Registro Digital, 202-8542. Tipo, jurisprudencia. Legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo en asuntos del orden penal. Depende de la acreditación del daño patrimonial que hayan sufrido directamente con motivo de un delito. Hechos: la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto para reclamar la decisión de un juez de control de no permitirle intervenir en una audiencia, bajo el argumento de que no tenía la calidad de parte procesal. Esa determinación tomó en consideración que, al resolver previamente un conflicto competencial, un tribunal colegiado de circuito había concluido que el ilícito era del orden federal, en atención a que los recursos objeto del injusto pertenecían a la Federación y no a la citada entidad federativa, por lo cual el carácter de víctima le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. El juez de distrito concedió el amparo para que la persona moral oficial quejosa tuviera oportunidad de exponer ante el juez de control responsable los argumentos por los cuales consideraba que era víctima del delito. Las personas imputadas, en su condición de terceros interesados, interpusieron recursos de revisión en los que argumentaron que la acción de amparo era improcedente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para analizar si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, la quejosa estaba legitimada para acudir al juicio de amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, tratándose del juicio de amparo en materia penal promovido por personas morales oficiales, la legitimación para acudir a esa vía depende de que se acredite el daño patrimonial que directamente hayan sufrido con motivo del delito, y no de que pudieran haber resentido otra clase de afectaciones o consecuencias. Justificación. En términos del párrafo primero del artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales únicamente pueden acudir al juicio de amparo si el acto de autoridad combatido les causa un detrimento patrimonial en una relación jurídica en la que se encuentren en un plano de igualdad, frente a los particulares.
La distinción que hizo el legislador respecto de la legitimación para promover el amparo por parte de particulares y los entes públicos encuentra plena justificación en el parámetro de control de regularidad constitucional aplicable, el cual se integra con las cláusulas fundamentales que originan y estructuran al juicio de amparo como una herramienta jurídica en favor de los particulares y no para que las personas morales oficiales defiendan sus atribuciones. Por eso, es válido sostener que cuando se analiza esta garantía jurisdiccional tratándose de los particulares, ya sean personas físicas o personas morales privadas, su procedencia se rige por principios tendentes a su máxima apertura y que, cuando lo promueven entes públicos, opera una premisa inversa. De ahí que no hay razón jurídica alguna para creer que en los asuntos del orden penal esa limitación sea inaplicable. Por tanto, la legitimación de las personas morales oficiales para promover amparo en materia penal no puede apoyarse en un concepto amplio de víctima, como en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas que señala que tienen esa condición quienes sufren no solo daños económicos con motivo de un delito, sino también quienes resienten otro tipo de afectaciones. Primera Sala. 12 de 23. Registro digital, 202-8543. Tipo, jurisprudencia. Legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo para combatir actos intraprocesales en asuntos del orden penal. Para determinarla es necesario analizar si de la relación subyacente se advierte que la participación que tuvieron en el procedimiento de origen es para proteger su patrimonio y no para defender las funciones públicas que les han sido encomendadas. Hechos. La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto para reclamar la decisión de un juez de control de no permitirle intervenir en una audiencia, bajo el argumento de que no tenía la calidad de parte procesal. Esa determinación tomó en consideración que, al resolver previamente un conflicto competencial, un tribunal colegiado de circuito había concluido que el ilícito era del orden federal, en atención a que los recursos objeto del injusto pertenecían a la Federación y no a la citada entidad federativa, por lo cual el carácter de víctima le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. El juez de distrito concedió el amparo para que la persona moral oficial quejosa tuviera oportunidad de exponer ante el juez de control responsable los argumentos por los cuales consideraba que era víctima del delito. Las personas imputadas, en su condición de terceros interesados, interpusieron recursos de revisión en los que argumentaron que la acción de amparo era improcedente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para analizar si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, la quejosa estaba legitimada para acudir al juicio de amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las personas morales oficiales están legitimadas para acudir al juicio de amparo para impugnar actos intraprocesales en asuntos del orden penal, cuando se advierta que su participación en el procedimiento de origen es para proteger su patrimonio y no para defender las funciones públicas que le han sido encomendadas. Para determinarlo, el análisis no puede limitarse a las repercusiones inmediatas que esos actos intraprocesales ocasionan, sino que es necesario atender a sus posibles consecuencias en el resultado final del juicio, en relación con la naturaleza jurídica de las afectaciones provocadas por los hechos imputados. Si la persona moral oficial resintió de manera directa un detrimento patrimonial con motivo del delito, tiene legitimación para acudir al amparo a defender ese interés patrimonial. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 2823/2012, esta primera sala concluyó que para acceder al juicio de amparo no basta acreditar la existencia de un procedimiento jurisdiccional donde las personas morales públicas sean parte, pues esa circunstancia únicamente demuestra que se encuentran en un plano de coordinación frente a los particulares. A fin de determinar si están o no legitimadas para acudir a esa vía es necesario, además, analizar la relación subyacente para verificar si está en juego o no la defensa de su patrimonio. Tratándose de actos intraprocesales en asuntos del orden penal, ese análisis no puede limitarse a las repercusiones inmediatas que esos actos ocasionan, sino que debe atenderse a sus posibles consecuencias en el resultado final del juicio, a efecto de establecer si aquellos están o no vinculados con una eventual afectación patrimonial. La principal directriz en ese sentido es considerar la naturaleza del bien jurídico lesionado. Si es de carácter patrimonial o económico, la persona moral oficial está legitimada para acudir como ofendida al juicio de amparo. Ahora bien, existen tipos penales que tutelan más de un bien jurídico y, en estos casos, se requerirá un análisis complementario a fin de dilucidar si además del bien jurídico primordial, hay alguno que pudiera ser de índole patrimonial. De ser así, no hay duda de que en el proceso penal subyace una posible afectación económica. Sin embargo,
no siempre hay coincidencia entre la persona ofendida, titular del bien o bienes jurídicos lesionados, y la que resiente la conducta típica, víctima. Ante esa posibilidad, la persona juzgadora de amparo debe analizar si la persona moral oficial resintió o no un detrimento patrimonial con motivo del delito, aunque no sea titular del bien o bienes jurídicos protegidos y estos últimos no sean de naturaleza económica. Si la respuesta es afirmativa, tiene legitimación para acudir al amparo a defender ese interés patrimonial como víctima y no como ofendido. En todo caso, debe precisarse que las repercusiones sufridas deben entenderse en un sentido restringido, es decir, respecto de lo que ya integraba su régimen patrimonial, pues es inviable que acudan al juicio de amparo para constituir derechos reales. Primera Sala. 13 de 23. Registro digital, 202-8546. Tipo, aislada. Notificaciones por correo certificado en el juicio de amparo indirecto. Las realizadas a las autoridades responsables respecto de la suspensión, surten efectos desde que se reciben. Hechos. Las autoridades responsables interpusieron recurso de queja en contra del auto dictado en el juicio de amparo indirecto, por el que se concedió la suspensión de oficio y de plano a un núcleo agrario, con motivo del decreto que declara área natural protegida una superficie de sus tierras ejidales, el cual fue notificado a aquellas por correo certificado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las notificaciones realizadas a las autoridades responsables por correo certificado respecto de la suspensión, surten efectos desde que se reciben. Justificación. De la interpretación sistemática del artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierten dos reglas sobre cuando surten efectos las notificaciones que se practican a las autoridades en su carácter de responsables o de terceras interesadas, cuyas hipótesis son: a. Desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas, regla genérica, y b. Cuando se notifique por oficio el auto o resolución que se envíe por correo y no se trate de la suspensión, surtirá efectos en la fecha en que conste el acuse de recibo, siempre que sea hábil. Empero, de ser inhábil se entenderá que surte efectos a la primera hora del día hábil siguiente, regla específica. En consecuencia, en el supuesto de que la notificación por correo certificado a las autoridades responsables sea en día hábil tratándose de la suspensión, opera la regla general citada. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 14 de 23. Registro digital, 202-8547. Tipo, jurisprudencia. Negativa del Ministerio Público a reconocer la calidad de víctima. Cuando se impugne en amparo, el juez de distrito puede solicitar todas las constancias que integran la carpeta de investigación si las considera necesarias para resolver la litis. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar la aplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J 23/2019, décima. De rubro, no ejercicio de la acción penal. Cuando se impugna esa determinación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima o ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia y el juez de control, por regla general, debe resolver sin consultar la carpeta de investigación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que el juez de distrito solicite las constancias necesarias de la carpeta de investigación para poder resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima. Mientras que uno sostuvo que la persona juzgadora de amparo debe recabar, de oficio, las actuaciones descritas por ser congruentes con lo solicitado en la demanda y necesarias para dirimir la litis, el otro determinó que, por regla general, debe resolver sin consultar la carpeta de investigación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no resulta aplicable la directriz fijada en el criterio jurisprudencial mencionado para efecto de que el juez de distrito solicite las constancias necesarias de la carpeta de investigación para resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima en dicha carpeta. Justificación. En la jurisprudencia aludida, la Sala concluyó que el juez de control no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia. Dicho criterio presupone que se reclamó en un juicio de amparo la impugnación del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tomó en cuenta que el juez de control debe evaluar esa decisión del Ministerio Público con base en los principios de publicidad,
oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio, previstos en el artículo 20 de la Constitución Federal. Sin embargo, en relación con el no reconocimiento de la calidad de víctima o ofendido no existe algún debate que sirva de base para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sino solo las constancias que obran en la carpeta de investigación y que en su momento tomó en consideración la autoridad ministerial para resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima. Por tanto, la persona juzgadora de amparo debe estar a que el tercer párrafo del artículo 75 de la ley de la materia le impone la obligación de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la autoridad responsable y las actuaciones que estime necesarias para resolver el juicio de amparo. Ello atento a que, al encontrarse en la etapa de investigación, el Ministerio Público no emite una resolución en la que dirima, en equilibrio procesal, la pretensión de las partes, denunciante, víctima o ofendido e imputado, ya que esencialmente dicta una determinación en ejercicio de sus facultades investigadoras, en la que ejerce la acción penal o pone fin a la investigación, por lo que no resulta aplicable observar la directriz fijada en el criterio referido. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 23. Registro Digital, 202-8554. Tipo, Jurisprudencia. Principio de definitividad en el juicio de amparo. La facultad de los jueces ordinarios de ejercer control difuso sobre disposiciones generales, no justifica inaplicar ni excluir la excepción a ese principio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes asumieron posiciones jurídicas contrarias al analizar la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción 14, párrafo 3, de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que al reclamar la regularidad de preceptos era optativo agotar el medio ordinario de defensa, el otro sostuvo que esa excepción dejó de tener razonabilidad con motivo de la reforma constitucional de junio de 2011. Conforme a la cual los tribunales ordinarios pueden ejercer control difuso y en el medio ordinario de defensa es posible hacer valer la regularidad aludida. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que la facultad de las autoridades ordinarias de ejercer control difuso sobre disposiciones generales no conlleva la inaplicación ni la exclusión de la excepción al principio de definitividad, cuando se decida promover juicio de amparo en cuya demanda controvierta la regularidad de las mismas. Justificación, conforme al artículo 16, párrafo primero, parte primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad funciona como límite y control de las conductas de las autoridades en tanto permite su actuación solo cuando su proceder se ajuste a la forma, términos y respeto de los derechos y valores reconocidos en favor de las personas, de forma que la legislación ordinaria debe estar en armonía y sujeta a lo previsto en normas constitucionales y tratados internacionales, así como a su interpretación realizada por órganos autorizados para tal efecto. Así se entiende que las autoridades solo podrán actuar conforme la ley lo permita. Así, el estudio de regularidad de disposiciones generales es posible siempre y cuando se satisfagan los pasos esenciales para su escrutinio como son la interpretación conforme en sentido amplio, interpretación en sentido estricto, e inaplicación, en su caso esto a fin de otorgar un beneficio mayor, más allá del simple estudio del acto, pues de lo contrario no se respetará el principio de legalidad. Bajo ese parámetro, el control difuso es una facultad y a la vez un límite en la forma de actuar del juzgador, en tanto debe cumplir con la estructura y argumentación descrita. Por eso, su ejercicio no se concibe en sentido adverso porque se producirían perjuicios en la esfera jurídica de la persona, como inaplicar o excluir la excepción al principio de definitividad a pesar de haberse controvertido disposiciones generales y sin cumplir con el parámetro por el cual se justificaren las razones de su inaplicación o exclusión. Por ende, no ejercer control difuso, en los términos indicados, a su vez, impide llevar a cabo el examen de posibles razones sobre la inaplicación o exclusión de la excepción al principio de definitividad. Además, no cumplir con los pasos requeridos podría generar un efecto con el cual se viola la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. Por eso, mientras no se justifique un mayor beneficio, la excepción al principio de definitividad descrita prevalece. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 16 de 23. Registro Digital, 202-8556. Tipo, aislada. Prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico, ADN.
La negativa de una autoridad a designar un perito para que se realice, a fin de determinar el vínculo paternofilial en favor de una persona menor de edad, es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Hechos: una madre, en representación de su hija menor de edad, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria y de investigación de paternidad. En dichas actuaciones la persona juzgadora ordenó a una autoridad que designara un perito especialista para la práctica de la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico, ADN. Este expresó que con motivo de la carga de trabajo no le era posible proponer un experto, lo que reiteró incluso en un requerimiento posterior con apercibimiento de multa. En el juicio de amparo indirecto contra esa negativa se desechó la demanda, al considerarse que el acto reclamado no es de imposible reparación, al no violar derechos sustantivos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la negativa de una autoridad a designar un perito para que realice una prueba de ADN, a fin de determinar el vínculo paternofilial en favor de una persona menor de edad, es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, al violar derechos sustantivos. Justificación. De los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 13 y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se advierte que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad, lo que obliga al Estado a garantizarlo de manera plena. El derecho humano a la identidad es objeto de protección porque es inherente al ser humano y puede comprender otros derechos como al nombre, a la nacionalidad, al origen y a la filiación, de los que pueden derivar otros, como a la alimentación, a la educación, a la salud y al sano esparcimiento. Tratándose del juicio de amparo indirecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que procede contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por tanto, la negativa a designar el perito posterga una prueba que tiene por objeto acreditar la relación paterno-filial, por ende, viola el derecho humano a la identidad y afecta diversos derechos de la persona menor de edad como los señalados, porque la acreditación de la relación consanguínea trae como consecuencia la fijación de una pensión alimenticia en su favor, lo que hace procedente el juicio constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 17 de 23. Registro Digital, 202-8559. Tipo, aislada. Recurso de queja en el amparo. Debe notificarse personalmente a la persona quejosa privada de su libertad su interposición por quien se desconoce la representación que ostenta, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y no desecharlo. Hechos. La persona quejosa privada de su libertad con motivo de un proceso penal, promovió amparo contra la falta o indebida notificación de un juicio. La juzgadora desechó la demanda por considerar que aquella debió promover el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al amparo, toda vez que no le asistía el carácter de tercera extraña. Contra esa determinación, una persona ostentándose como representante de la quejosa, quien dijo tener la personalidad reconocida en autos, interpuso recurso de queja. No obstante, por acuerdo de la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito se desechó, bajo el argumento de que la promovente carecía de legitimación para interponerlo, al no advertirse de la demanda que hubiera sido designada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe notificarse personalmente a la persona quejosa privada de su libertad que se interpuso recurso de queja por quien se desconoce la representación que ostenta, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y no desecharlo. Justificación. De conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Para que haga válido el ejercicio de ese derecho debe al menos ser parte de un proceso y estar en condiciones de promover la actividad jurisdiccional mediante el cumplimiento de algunos requisitos procesales. De igual manera, es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se emitan en el transcurso del proceso. En relación con las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitadas para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen,
por lo que para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia deben tomarse medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Por ende, resulta de especial importancia que cuenten con un defensor y barra diagonal o representante legal, con la finalidad de que estén en condiciones de defenderse de manera completa gracias al auxilio de la persona que designen. Luego, tratándose de las notificaciones a las personas privadas de su libertad, el artículo 26, fracción inciso A, de la Ley de Amparo establece que deberán hacerse personalmente al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A/J 104/2022, 11ª, de título y subtítulo, notificaciones en el juicio de amparo en materia penal. Tratándose del quejoso que se encuentra privado de su libertad, deben realizarse personalmente en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entenderse la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado, interpretación del artículo 26, fracción inciso A, de la Ley de Amparo, determinó que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse personalmente a la quejosa, y que la conjunción no tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificarlas personalmente en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Sin que ello implique que aquella quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia quejosa quien, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien la represente y, en caso de no poder hacerlo, deberá designársele defensor de oficio para que éste cumpla las funciones inherentes a su cargo y vele por los intereses de su representado. Así, cuando se interpone el recurso de queja contra una resolución contraria a los derechos de la quejosa privada de su libertad por quien se desconoce la representación que ostenta, no debe desecharse sin requerirla para que manifieste lo que a su derecho convenga y, si lo estima conveniente, ratifique el escrito correspondiente, pues el desechamiento puede repercutir gravemente en su esfera jurídica, porque no podría impugnarlo debido a su condición. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 18 de 23. Registro Digital, 202-8560. Tipo, jurisprudencia. Recurso de reclamación. El auto de turno para la elaboración del proyecto de sentencia no causa perjuicio al recurrente, excepto cuando no se satisfacen los presupuestos procesales para su emisión. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el auto de turno para la elaboración del proyecto de sentencia dictado por la presidencia de esos órganos es susceptible de causar agravio a las partes y, por ende, si puede impugnarse mediante el recurso de reclamación. Mientras que uno determinó que al ser una decisión de mero trámite no ocasiona agravio al recurrente, el otro consideró que sí le produce agravio al afectar sus derechos procesales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, el auto de turno para la elaboración del proyecto de sentencia dictado por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no causa perjuicio a las partes, salvo que no se hayan satisfecho los actos procesales previos que condicionan su emisión. Justificación. De conformidad con los artículos 92 y 183 de la Ley de Amparo y 14, fracción 2, y 28, fracción 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el auto de turno hace las veces de citación para sentencia. Para emitirlo, el presidente debe constatar que se han colmado ciertos actos procesales, como por ejemplo, que se hubiere dictado el auto admisorio, que se haya logrado el emplazamiento del tercero interesado, que se hayan agotado los plazos para la formulación de la opinión ministerial, para los alegatos o para la demanda o el recurso adhesivo, que se hubiere dado cumplimiento a requerimientos exigidos a la autoridad responsable, como el envío de constancias completas y legibles, o que no existe recurso pendiente de resolver respecto de actuaciones previas. Si se emite el auto de turno sin que actos como los enunciados se hayan colmado, la citación para sentencia produce agravio a las partes, porque no se han respetado sus derechos procesales. Al no encontrarse debidamente integrado el expediente y producirse un perjuicio,
el auto aludido es impugnable mediante el recurso de reclamación. Fuera de esos supuestos es improcedente, como por ejemplo, cuando se pretende hacerlo valer porque el asunto se turnó a una ponencia y no a otra, o porque, en opinión del recurrente, el asunto no puede ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito sino por un órgano diverso. En esos supuestos no hay propiamente derechos procesales que puedan verse afectados por la citación para sentencia y, consecuentemente, no se actualiza perjuicio alguno en contra de las partes. Si el proveído no causa perjuicio al inconforme, ello trae como consecuencia que carezca de legitimación para impugnarlo y que el recurso sea improcedente. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 23. Registro Digital, 202-8566. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Cuando se reclame una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, el alcance de los efectos de su concesión impide que durante su vigencia el quejoso sea privado de la libertad, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar el alcance de los efectos de la suspensión provisional respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Mientras que uno determinó que si el quejoso comparece ante la autoridad responsable para continuar el proceso penal seguido en su contra no puede ser privado de la libertad con motivo del mandamiento de captura sino hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, inclusive si se le impone la prisión preventiva justificada como medida cautelar. El otro estableció que el juez de distrito no puede pronunciarse en ese sentido, pues la imposición de la prisión preventiva justificada es algo eventual, además de que el acto reclamado es de realización futura e incierta. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el quejoso promueva juicio de amparo indirecto y solicite la suspensión respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, al ser concedida esta, el juez de distrito debe precisar que el alcance de los efectos de dicha medida es para que no sea detenida en el caso de que durante su vigencia se le imponga como medida cautelar, en el proceso penal del que derive el acto reclamado, la prisión preventiva justificada. Justificación. De acuerdo con los artículos 163 y 166, fracción 2, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa tiene por efecto que el quejoso, 1. Quede a disposición del juzgador de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador natural responsable para la continuación del procedimiento penal, y 2. No sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que decrete el órgano jurisdiccional de amparo para impedir que evada la acción de la justicia. Se presente el proceso penal para su continuación y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la concesión del amparo solicitada. Cuando el quejoso acuda ante el juzgador responsable para continuar el proceso penal, éste puede determinar la imposición de medidas cautelares, incluso la prisión preventiva justificada, pues el procedimiento penal no se suspende. Sin embargo, aunque autorice dicha medida no podrá ejecutarse porque el quejoso está a disposición del juez de distrito por lo que se refiere a su libertad personal, en razón del alcance de los efectos de la suspensión concedida, siempre y cuando se encuentre vigente. Lo anterior atiende al derecho a una tutela judicial efectiva y salvaguarda el derecho sustantivo fundamental de libertad personal del quejoso, además de operar en su favor el principio de presunción de inocencia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 20 de 23. Registro Digital. 202-8567. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente concederla en contra de la negativa del fiscal de permitir a la persona a quien se giró una orden de aprehensión el acceso a la carpeta de investigación, la expedición de copias de esta, o de citarla a comparecer. Inaplicabilidad de las jurisprudencias 1A/J 144/2023, 11ª. 1A/J 145/2023, 11ª. Y 1A/J 146/2023, 11ª, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hechos.
la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. Una vez que el juzgado de control rindió su informe justificado y aceptó la existencia del acto, amplió la demanda, designó como nueva autoridad responsable al Ministerio Público Investigador e impugnó la negativa de acceder a la carpeta, de obtener copias y de citarla a comparecer a la misma, así como la omisión de acordar un escrito en el que le realizó esas peticiones y solicitó la suspensión de esos actos. El juzgado de distrito la negó, al estimar que respecto a la negativa de comparecer a la carpeta, la impetrante no acreditó haber hecho la solicitud respectiva a la representación social. En cuanto a los restantes, se trataba de actos negativos y omisivos, contra los cuales era improcedente la medida cautelar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en contra de la negativa del fiscal de permitir a la persona a quien se giró una orden de aprehensión el acceso a la carpeta de investigación, la expedición de copias de esta, o de citarla a comparecer. Justificación. De concederse la medida suspensional se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las etapas en que se desahogará el procedimiento y la forma en que el acusado tendrá acceso a los registros de la investigación una vez librada la orden de aprehensión, además de que la sociedad está interesada en que todos los procedimientos sigan el orden establecido en la ley. Además, si bien la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 347/2022, del que derivaron las tesis de jurisprudencia 1A, /J, 144/2023, decimoprimera, 1A, /J, 145/2023, decimoprimera, y 1A, /J, 146/2023, decimoprimera. Estableció que la autoridad ministerial o judicial debe permitir a la persona afectada con un acto de molestia en la etapa de investigación penal el acceso a los registros de la carpeta de investigación. Lo cierto es que si el Ministerio Público solicitó el libramiento de la orden de aprehensión ante el juez respectivo y éste, al estimar satisfechos los requisitos constitucionales y legales la libró, ese acto de molestia no se encuentra en los supuestos a que aluden los citados criterios jurisprudenciales, porque al haberse judicializado la carpeta y encontrarse la persona imputada sustraída a la acción de la justicia, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un impedimento jurídico para solicitar al fiscal investigador el acceso o copias de la carpeta de investigación, o de citarla a comparecer, máxime que el acto de molestia no fue emitido por la autoridad investigadora, sino por la judicial, razón por la cual son inaplicables las referidas jurisprudencias para conceder la suspensión provisional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 21/23. Registro Digital, 202-8568. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Debe concederse para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, cuando reclame la orden de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver recursos de queja interpuestos contra determinaciones incidentales en relación con los efectos de la suspensión provisional, solicitada contra órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Mientras que uno consideró inconvencional la prisión preventiva oficiosa por lo que inaplicó el artículo 166, fracción, de la Ley de Amparo, y con fundamento en la fracción 2 del mismo precepto, concedió la suspensión provisional para que la persona quejosa no fuera detenida hasta que se notificara a las responsables la resolución que recayera sobre la definitiva. El otro consideró que las reglas especiales del referido artículo 166 sí resultan aplicables, pues las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Tzompacz-Totzakpao y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, únicamente impactan en la figura de la prisión preventiva oficiosa y no en la orden de aprehensión ni en la regulación sobre la suspensión en la ley de la materia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida. Justificación. Es necesario adoptar un enfoque interpretativo pro persona,
que busque maximizar la protección de los derechos humanos cuando se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con las reglas generales de la suspensión, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, los resolutores constitucionales no deben limitarse al efecto mencionado en la fracción y del artículo 166 citado, toda vez que no beneficia a la parte quejosa ni protege de manera efectiva su derecho humano a la libertad personal mientras se resuelve el caso. Lo anterior no implica paralizar el proceso penal, pues el juez de amparo puede conceder la suspensión provisional para efecto de evitar la detención del quejoso y a su vez tomar las medidas necesarias para asegurar su comparecencia mientras se resuelve el fondo del asunto. Es decir, cuando la persona quejosa se presente a la audiencia inicial, el juez natural podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, como la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, debido a la suspensión concedida, esta medida no será ejecutable, ya que el solicitante estará bajo la jurisdicción del juez de distrito en lo que respecta a su libertad personal, siempre que la suspensión siga vigente. Lo anterior implica el cumplimiento del mandato constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal, sin que sea óbice a lo anterior que el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del acto impugnado y los efectos e impacto que deben tener las sentencias internacionales en las ejecutorias correspondientes serán abordados, al resolver el fondo del asunto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 22 de 23. Registro Digital, 202-8569. Tipo, aislada. Tercera extraña por equiparación. Tiene ese carácter en el amparo indirecto la persona que debió ser llamada al juicio de prescripción, por tener su derecho de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Hechos: la persona quejosa promovió amparo indirecto como tercera extraña a juicio por equiparación, contra los actos del juez y del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, aduciendo tener derecho de propiedad, debidamente inscrito, de una fracción de terreno respecto del inmueble prescrito en la sentencia dictada en el juicio de donde derivan los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tiene el carácter de tercera extraña por equiparación en el amparo indirecto la persona que debió ser llamada al juicio de prescripción, por tener su derecho de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Justificación: cuando lo reclamado en el juicio de amparo sea la falta de emplazamiento a un procedimiento en donde se dilucidó una acción real de prescripción, porque materialmente no existió dicha actuación o porque la efectuada tenga defectos que impidieron a la demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra. La alegación constitucional de la persona quejosa se refiere a no haber sido oída y vencida en juicio, cuando su derecho de propiedad se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, toda vez que esa inscripción produce efectos contra terceros y, por ello, si al promoverse un juicio donde se solicite la prescripción adquisitiva de un inmueble, se hace indispensable demandar a todos y cada uno de los propietarios cuyas propiedades se encuentren inscritas, entonces, dejar de emplazar al propietario que aparezca en ese registro es suficiente para considerar conculcado su derecho de audiencia y su necesaria intervención en él. Procedimiento: ya que la sentencia donde se resuelva esa prestación afectará los bienes de su propiedad. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 23 de 23. Registro Digital, 202-8572. Tipo, aislada. Tutela jurisdiccional efectiva. Para garantizar que el amparo indirecto se acorde con ese derecho, cuando la persona quejosa sea tercera extraña a juicio, la juzgadora puede reservar la admisión de la demanda respecto de las autoridades fuera de su jurisdicción, hasta que tenga certeza de su intervención en el proceso de donde derive la falta de emplazamiento. Hechos: la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contra la falta de emplazamiento a juicio y la orden de lanzamiento, desocupación y entrega de un inmueble de su propiedad, ostentándose como tercera extraña a juicio, razón por la cual sostuvo saber que sería lanzada derivado de un juicio tramitado en la Ciudad de México y, en consecuencia, señaló como autoridades responsables ordenadoras a todos los jueces y actuarios residentes en esa ciudad, además de señalar autoridades responsables ejecutoras en donde presentó su demanda. La persona juzgadora consideró que por economía procesal, tutela efectiva, no limitar la impartición de justicia y mayor beneficio,
tendría por autoridades ordenadoras y ejecutoras solo a las de la entidad federativa en que reside, hasta que recibiera sus informes justificados, para comprobar su participación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para garantizar que el amparo indirecto sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando la persona quejosa sea tercera extraña a juicio, la juzgadora puede reservar la admisión de la demanda respecto de las autoridades fuera de su jurisdicción, hasta que tenga certeza de su intervención en el proceso de donde derive la falta de emplazamiento. Justificación. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas y, por ello, las reglas que regulan su procedimiento deben interpretarse a la luz del citado derecho humano. Luego, cuando la persona quejosa aduzca ser extraña al procedimiento, dicha aseveración implica el desconocimiento de un proceso en donde se afectó su esfera jurídica al violarse sus derechos humanos de audiencia y al debido proceso. De ahí que resulte lógico que señale a todas las personas juzgadoras residentes en donde se tramitó el juicio. La legislación reglamentaria establece que el juez de amparo debe requerir informes justificados a las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, la existencia de las residentes en otra entidad federativa dilata el tiempo de tramitación del juicio, porque requiere de actuaciones especiales, que no necesitan las autoridades con residencia dentro de la jurisdicción del juez de distrito. Por tanto, si la persona juzgadora advierte que aplicar las normas adjetivas literalmente, trae como consecuencia la dilación del procedimiento en el amparo promovido por una tercera extraña, puede válidamente reservar la admisión de algunas autoridades, condicionándola a la recepción de los informes justificados de las de su residencia, cuando ello conlleve un beneficio en la impartición de justicia como por ejemplo, evitar el envío de múltiples exhortos, si a ningún fin práctico conduciría esa actuación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.